Ya es viernes y como todos los viernes, pues le presentamos a usted trabajos que elabora la unidad de investigación de Sin embargo, con base en lo que, por supuesto, también está en la coyuntura del país, de la Ciudad de México. Y bueno, de esto vamos a informarle porque indiscutiblemente el tema que ha marcado la semana pues es el doble homicidio contra dos directísimos colaboradores de la jefa de gobierno, Clara Brugada, en un momento en el que estamos a unos días de la elección judicial, el 1 de junio, Obed, y que sí marca un antes y un después en la Ciudad de México, por lo menos, aunque se trata también de un crimen que alcanza a la presidenta Claudia Sheinbaum, en el crimen en la capital de la República. Dos asesinatos, como dices, pues Jimena Guzmán, José Muñoz, que impactan directamente y hay que decirlo, que han dado pauta a toda una serie de especulaciones que, hay que decirlo, no forma ni siquiera parte de una cuestión de una investigación formal. La Fiscalía ha establecido que pues ahora sí que investigan aún todo. Se trata de un crimen que fue planeado y dicen para el cual hubo recursos al utilizar un arma nueva, vehículos, una serie de vehículos y toda una serie de una coordinación que existió, lo cual pues sin duda generan todo tipo de especulaciones, pero hasta el momento las autoridades han sido muy cautelosas al establecer una línea puntual de investigación. Pero también, Álvaro, las circunstancias en las que se da a conocer, ya lo platicábamos, nuestra compañera Nancy Gómez, que va a las conferencias mañaneras, ya advertía desde temprano que algo sucedía y empezaba a mandar fotografías de cómo se acercaba el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, cómo se había salido a hablar por teléfono y se preveía que algo importante estaba sucediendo. Lamentablemente se confirma esto y de hecho recordábamos que el propio Omar García Harfuch, quien junto con la presidenta llevan a cabo esta reducción importante de homicidios en la capital, él sobrevive más bien a un atentado, que es el antecedente inmediato, un atentado que se da en pleno Paseo de la Reforma, con armas de grueso calibre, entre ellas una Barrett 50, del cual mueren las personas que lo estaban resguardando, y sus escoltas, y él termina con 3 impactos de bala. Como pues son otros crímenes también los que han sacudido de alto perfil, y se suma a alto perfil porque eran colaboradores prácticamente, la mano derecha de la jefa de gobierno, Jimena Guzmán, su mano derecha, su secretaria particular, y José Muñoz, alguien con quien trabajó desde que él era menor de edad prácticamente en toda esta construcción del proyecto político que ellos tenían en Iztapalapa. Sí, como usted lo ve, le entramos directamente al tema que está en curso, porque las investigaciones continúan. No es solamente el aparato de la Ciudad de México, sino el aparato del gobierno de la República, diría yo, todos los instrumentos del Estado mexicano puestos al servicio del esclarecimiento de este doble homicidio que evidentemente exige un esclarecimiento pues pronto también y bien. Entonces, en ese sentido, pues es un acontecimiento que ha marcado esta semana. Vamos a una muy breve pausa y le entramos ya a y sus derivaciones en esta semana con trabajos de nuestros compañeros de Sin embargo. La Ciudad de México, solamente la Ciudad de México tiene más de 9 millones de habitantes, pero con los municipios del Estado de México
que rodean a la capital de la República. Es una megalópolis de aproximadamente 20 millones. En la Ciudad de México ha habido una disminución notable de los delitos de alto impacto, entre ellos los homicidios. Las cifras oficiales así lo acreditan. De hecho, desde el gobierno de Claudia Sheinbaum, con Omar García Harfuch como el encargado de la seguridad de esta capital de la República, hubo también una disminución importante. Pero ha habido también en esta capital, Obed, otros crímenes que tú ya mencionabas, uno de ellos, un atentado contra el propio Omar García Harfuch hace 5 años, en el 2020. Ha habido otros crímenes, sin embargo, que también han impactado a la capital y que han dado lugar a comportamientos y a perfiles de personajes como Ricardo Salinas Pliego, que después del asesinato de Francisco Stanley, alias Paco, este cómico que trabajaba en su televisora y que fue ejecutado el 7 de junio de 1999, llamó prácticamente a una rebelión, a un golpe de Estado, a minar las instituciones democráticas y a ir contra un gobierno legal y legítimamente constituido que fue el de Cuauhtémoc Cárdenas. Francisco Stanley, alias Paco, fue asesinado la mañana de ese 7 de junio de 1999 en una taquería en una de las principales avenidas de la Ciudad de México, el Periférico. En una avenida principal también fueron asesinados estos dos colaboradores directísimos de Clara Brugada, Calzada de Tlalpan. Y tú lo referías también en el Paseo de la Reforma, el atentado contra Omar García Harfuch. Quizá el único asesinato también de alto impacto que no fue ejecutado en una vialidad principal fue el del general Mario Arturo Acosta Chaparro. Exacto. Que fue en realidad en una calle, en un taller mecánico en la colonia Pensil de la Ciudad de México. Pero es un asesinato que jamás, por cierto, se ha esclarecido, ¿no?, de un militar vinculado directamente con la represión a los movimientos sociales en México. Mario Arturo Acosta Chaparro, desde la década de los 70, fue un pistolero militar al servicio de Rubén Figueroa y fue también un personaje en el plan de la Brigada Blanca que desaparecía, torturaba y asesinaba opositores, no solamente guerrilleros. Y luego estuvo en la cárcel por acusado de narcotráfico. Exacto. Fue liberado y se puso al servicio de Felipe Calderón para negociar con los cárteles, con los líderes de los cárteles en México. Son crímenes de alto impacto, Obed, que vale la pena que recordarlos en este contexto terrible de lo que ocurrió el martes. Así es, pues lo dejamos con este trabajo que preparó nuestra compañera Romina Gándara. Los asesinatos de Jimena Guzmán, secretaria particular de la jefa de gobierno, Clara Brugada, y José Muñoz Vega, un asesor legislativo cercano a la mandataria capitalina, recuerda otros episodios de alto impacto que han sacudido a la capital, desde el atentado contra el propio Omar García Harfuch hasta el asesinato del general Arturo Acosta Chaparro, ocurrido en abril de 2012, hasta la ejecución del conductor Paco Stanley, entre otros. El doble homicidio ocurrido el martes tampoco podría tomarse como un hecho aislado. En lo que va del actual sexenio, otros ataques han tenido como blancos a figuras clave dentro de la estructura de seguridad. Uno de los casos más recientes, aunque si bien no ocurrió en la Ciudad de México, sino en el Estado de México, ocurrió en julio de 2024 cuando fue asesinado Milton Morales Figueroa, coordinador general de la Unidad de Estrategia Táctica y Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Morales Figueroa era una pieza central del equipo que, bajo la dirección
administración de García Harfuch logró reducir los índices de homicidio, secuestro y robo en la capital durante los últimos 6 años. Su muerte, como la de Jimena y José, deja al descubierto las grietas en el aparato de seguridad y vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de quienes ocupan posiciones estratégicas dentro del gobierno. El ataque que sufrieron esta mañana los asesores del gobierno de Clara Brugada también forman parte de una serie de crímenes de alto perfil ocurridos en la Ciudad de México. Desde hace años, en la capital del país, se han perpetrado atentados que han sacudido a la ciudad y al país entero. Uno de los más graves fue lo ocurrido en junio de 2020, el ataque contra el entonces secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, el cual, hasta ahora, se trata del atentado más violento registrado contra una autoridad en funciones en la Ciudad de México. Cerca de las 6:35 horas del viernes 26 de junio de 2020, un grupo de hombres armados con granadas y rifles calibre 50 emboscaron al entonces secretario de Seguridad Ciudadana y a su equipo de escoltas en la colonia Lomas de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Como resultado del ataque, murieron 2 integrantes del equipo de seguridad del jefe de la policía y una civil. Además, 2 personas resultaron heridas. El ataque perpetrado contra el entonces jefe de la policía capitalina fue un ataque sin precedentes, no solo por el objetivo del mismo, sino por la estructura y la forma táctica en la que se ejecutó. El 20 de abril de 2012, el tramo final del gobierno de Marcelo Ebrard, se perpetró el asesinato del general en retiro Mario Arturo Acosta Chaparro en un taller de la colonia Anáhuac. El militar, fundador de la Brigada Blanca, acusado de desaparición forzada y crimen organizado, recibió 2 impactos de bala en la cabeza y otro en el tórax. Fue atacado por sujetos que iban a bordo de una motocicleta. Ese día, perdió la vida en el hospital de la Cruz Roja de Polanco. El 7 de junio de 1999, el entonces Distrito Federal vivió uno de los crímenes que cimbró el día a día de la capital. La mañana de ese día, Jorge Francisco Alonso Stanley, mejor conocido como Paco Stanley, fue acribillado al salir del Charco de las Ranas, donde desayunó con Mario Rodríguez Besares, Paola Durante y el reportero de espectáculos Jorge Gil. Cuando esperaba su vehículo para retirarse del lugar, sujetos armados se acercaron y dispararon más de 20 veces. 4 balas acabaron con la vida del comediante, que instantes antes había salido de TV Azteca luego de aparecer en su programa una tras otra. La entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal dijo que el ataque fue una operación destinada a quitarle la vida al señor Stanley. Incluso delineó varias hipótesis, entre ellas los supuestos nexos de Stanley con el narcotráfico, lo cual fue rechazado por la familia. Por su asesinato, Mario Rodríguez Besares y Paola Durante fueron señalados como sospechosos e incluso pasaron un tiempo en prisión. Otro de los temas que todo esto se enmarca, y me parece que lo han estado estableciendo ustedes desde los periodistas, lo han platicado, que nada puede verse por separado. Me refiero a las reacciones, al uso político que se da de cada una de las circunstancias que tienen lugar, y precisamente por eso matizábamos, no es de ahora. Realmente estos crímenes de alto impacto han sucedido aquí en la Ciudad de México, como también suceden a lo largo del país. Ahora bien, lamentablemente hemos visto cómo en el caso de este doble homicidio ha sido usado de manera visceral, sinceramente, por un grupo de la oposición queriendo atacar de esta manera al gobierno, utilizándolo de la manera más terrible, escuchando por ejemplo a Héctor Aguilar Camín diciendo que se habían puesto ahí los jóvenes, prácticamente se habían para ser ejecutados. De ese grado y de ese tamaño han sido la manera en lo que ha utilizado. Y menciono a Héctor Aguilar Camín porque en teoría es como la cúspide de la intelectualidad dentro de la oposición. Claro que ha habido otras expresiones de otros sectores, Laura Zapata, además, que la verdad no vale la pena traer aquí a colación. Ahora bien, esto se enmarca, sí, también en otro contexto, cuando la semana pasada lo que se atacaba era la llamada lista Marco, que aquí también se comentó, un documento elaborado por 2 agentes de la DEA, uno de ellos Terry Cole, quien va a ser el próximo jefe de la DEA, y sobre eso hablaremos más adelante, y en la cual involucran a una serie de políticos con sospechas, esto es muy importante decir, con sospechas de tener vínculos con el crimen. Ustedes, Álvaro, hablaron con Carlos Augusto Jiménez, un analista de datos y redes, un académico que ya de tiempo atrás ha hecho todo un análisis precisamente sobre cómo
en redes se quiere hacer esta caja de resonancia sobre distintas narrativas. Y una de estas narrativas fue la que emplearon para estar inflando precisamente esta campaña que propagó el rumor de la lista negra de los morenistas. Porque ustedes lo dijeron realmente. Alejandro, por ejemplo, la venía a tiempo y me decía, pero yo veía que eran como en nada serio, 2 que 3 ahí de periodistas estadounidenses de muy extrema derecha, y fue empezando a crecer este rumor, y lo que confirma este académico es pues, que fue una campaña pagada. Por sí, por eso es muy importante no perder de vista el contexto en el que se da inclusive este crimen, el doble crimen contra Jimena y contra José. Hay un contexto efectivamente de fabricación y difusión interesada de datos falsos, medios verdaderos, toda una narrativa, toda la construcción de una narrativa que con Carlos Augusto se examina a partir efectivamente de la llamada lista negra de políticos de Morena. Y ocurre también cuando recién ha llegado el nuevo embajador de Estados Unidos en México y hasta la propia cena que el nuevo embajador Ron Johnson ofreció o asistió a esta cena a la que lo invitó Eduardo Verástegui, un personaje vinculado a Ricardo Salinas Pliego, este magnate que está haciendo oposición no solamente mediática, sino política al gobierno y a Morena. No es nuevo, pero finalmente la explicación tiene que ver con la deuda que tiene de 63 mil millones de pesos que está en curso, que se resuelva en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y todo indica, por lo menos los proyectos que están elaborados, a que debe pagar. Pero, por supuesto que lo que platicamos con Carlos Augusto es esas manos invisibles que construyen en redes sociales, de manera particular en X, una narrativa y que están financiadas. No es un tema orgánico de una inconformidad, no. Hay bots, es decir, cuentas robotizadas con el propósito de generar una tendencia, de instalar una tendencia con propósitos de distorsión. Tal cual, pues miren, los dejamos con este pequeño fragmento de esta entrevista que hicieron los periodistas para conocer precisamente el mecanismo, la forma en la que fue empleado esta red de trolls. Sí, mira, precisamente me di la tarea de analizar estas interacciones. En la primera gráfica se puede ver la red, esta red que se estructuró con cuentas de usuarios reales. Está Mario Constanzo, del cual ustedes estaban hablando, es una persona real, pero hay varios troles, ¿no? Otros medios ahí como el Derecha Diario, MX, que son portales construidos exclusivamente para propagar noticias falsas en contra, pues, de lo que fue la primera presidencia de la Cuarta Transformación y ahora con la presidenta Sheinbaum. Esta red, estos personajes, usuarios y troles, que son personas reales, pues no tuvieran un alcance como tal si no fuesen apoyados por decenas de miles de bots. Es decir, pude analizar de este universo de cuentas cuántos tenían más probabilidad de ser cuentas bot, y son los puntitos rojos que vemos en cada ramificación. Esas ramificaciones lo que están diciendo es que son retweets directos a los posts, por ejemplo, de Mario Constanzo, de Bere Aguilar, de JJ Díaz Machuca, etcétera. Entonces, eso aproximadamente es un 38%. En la probabilidad más alta. Obviamente esto sube cuando pues podemos analizar otros factores, pero así de entrada estamos hablando de casi un 40% de cuentas robotizadas que están apoyando esta narrativa, que es un rumor, ¿no? Y como ustedes bien lo señalaban, es un rumor que, bueno, la potencia de un rumor se ha medido en diversos análisis, estudios académicos, pues tiene que ver con ciertas partes de verdad, ¿no? Lo real es que pues sí hubo
esta cancelación de visas a ciertos personajes políticos, y de ahí toma revuelo esta lista falsa, ¿no? Que le llaman lista de marco o lista negra. Entonces, para empezar, que es una campaña robotizada con alto nivel de automatización, y lo segundo, con mucha negatividad. Yo ahí en la gráfica se puede observar los sentimientos de cada post. Estamos hablando que más del 70% de los posts, 76%, son posts negativos. Y entonces eso también habla de cómo se construyen las narrativas en las redes sociales, es decir, a base de automatismos y a base de odio, cuando las plataformas mismas, en el caso de X, antes Twitter, en sus reglas no permiten o bloquean supuestamente aquellos contenidos que sean, digamos, un acoso dirigido hacia una persona o hacia un personaje, y ellos lo permiten continuamente, y así ha pasado durante años. Entonces estamos observando que esta red, especialmente en X, pues es muy permisiva con estos ataques o propagación de rumores, noticias falsas o desinformación, todo en contra de los gobiernos de la Cuarta Transformación. ¿En qué días se produjo estas tendencias, esas interacciones con el tema lista negra o lista marco? Porque hay otro gráfico en el que también tú mismo estableces pues los picos, los días en que tienen más interacciones estas cuentas. Esta campaña. Esta campaña, por supuesto. Así es, el pico más alto se observó en la madrugada del 12 de mayo, alcanzó una velocidad de 600 retweets o reposts ahora, por hora, lo cual nos indica que es una campaña sistematizada. Esto en paralelo, había posts que posteaban lista negra y otros que decían lista marco o lista de marco. Entonces yo me di la tarea pues, de analizar las dos series de palabras, y podemos observar esa gráfica que ustedes señalan, donde ya en total hubo 36,400 interacciones directas. Estas interacciones son directas. Habría que sumar las interacciones de tercer o cuarto grado, que es decir, que es más difícil de medir, pero al menos podemos observar que estos picos continuos e incesantes pues nos hablan de una campaña, ¿no? Porque además pues fue un tema que también fue impulsado en algunos medios, ¿no? Como si fuese una noticia. Entonces se fue diluyendo lo que fue la lista marco y se quedó la lista negra. Es decir, ya no se hablaba de que era una lista en referencia a una supuesta lista hecha por el secretario de Estado Marco Rubio, sino ya era una lista negra. Y esa es esencia también del rumor. El rumor como tal es evolutivo, se va cambiando y trata de ir permeando en una población. No así, yo lo he estudiado por diversos años, no así en la población mexicana. Cada vez más estos rumores son, digamos, menos potentes porque son altamente automatizados, es decir, ya no se enganchan las personas reales y suman, digamos, interacción orgánica o real. Se queda en los automatismos, y eso, bueno, pues las personas que están haciendo estas tendencias artificiales parece que no lo logran entender o no lo quieren ver. Perdón, Alejandro. La lista negra tiene un pico el lunes 12, es lunes, después de que ha estado circulando el fin de semana en WhatsApp y en algunas inclusive columnas. Pero esta lista negra se extiende hasta el jueves 15 y el viernes 16. Pero el lunes, Álvaro, que vemos el pico, acuérdate tú, está saliendo la confirmación de que Marina del Pilar ha perdido y su esposo han perdido la visa. Así es, en ese sentido. Como si lo hubieran coordinado. Es correcto, es decir, el rumor o la potencia de los rumores o de las
contenidos desinformativos toman poder cuando hay ciertos elementos de verdad. Entonces, hay una regla que está escrita en los manuales de operaciones psicológicas de los Estados Unidos, que dice que para que el rumor tenga una buena potencia debe tener algo de verdad o sustentarse en algunos hechos reales. Entonces, lo que vimos aquí fue eso, pero lo señalo otra vez, esos picos fueron automatizados y no fueron, digamos, una tendencia orgánica real. Es decir, se quedó simplemente en esos automatismos, como lo observamos en esa estructura, con muchos puntitos rojos que significan cuentas bot. Bueno, hemos hablado de quién es el nuevo embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson. Pero debemos hablar de quién está perfilado para ser el nuevo administrador o el nuevo encargado, el nuevo jefe de la DEA, esta agencia estadounidense contra el narcotráfico. Y es un personaje muy, muy peculiar que tú, Obed, has descrito en un trabajo publicado también en Sin embargo. Sí, yo pensé que ibas a hablar del embajador, no, pero ese ya le tenemos ahí preparado. Ya lo hemos también descrito y falta. Y todavía falta. No, Ron Johnson es una parte. Terry Cole es interesante porque es un agente, hablé con Mike Vigil, es el ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, porque él tiene también una visión, es crítico al gobierno de Donald Trump, pero él conoce el funcionamiento. Pero él es DEA. Exactamente, él conoce el funcionamiento interno y lo que me decía, me confirmaba una cuestión, a diferencia de todos quienes han dirigido la agencia antidrogas, Terry Cole nunca ha encabezado ninguna de las 23 divisiones nacionales. ¿Qué implica esto? Me dice, es un hombre que no tiene experiencia, no sabe hacer estrategias amplias, él simple y sencillamente es un hombre que ha estado operando a nivel de piso, digamos, es un operativo, efectúa y demás. Entonces uno se pregunta cómo llegó hasta esa posición. Si uno empieza a escuchar a Terry Cole después de que se jubila, deja la agencia, cuando en su paso después de México, él aspiraba a presidir, a encabezar la oficina de la Ciudad de México, no lo logra, se retira, va a la iniciativa privada y después de ahí a Virginia como secretario de Seguridad. Y una de las constantes que uno lo escucha es insistir, ya como funcionario de la DEA, que México era básicamente un estado fallido, que en México las autoridades no hacían nada, que el gobierno de Estados Unidos destinaba miles de millones de recursos que terminaban en la nada. Sí, si uno lo analiza de fondo, es una similitud de discurso como el que tiene Donald Trump y precisamente por eso le valió. Pero ahora, ¿quién es 22 años en la DEA? Y sobre todo 2 papeles cuestionables que tuvo en su misión en Colombia y en su misión en México. En Colombia, recientemente un grupo de exagentes de la DEA presentaron una carta para pedir que se esclarezca su papel en ambas misiones, porque en Colombia, en Bogotá, en 2006, una filtración, termina siendo una filtración, culmina con una emboscada de militares a un grupo de 10 elementos policiales entrenados por la DEA, los matan a todos. Y todo fue a partir de una filtración y de que aceleran llevar a cabo una operación sin informar a sus autoridades y demás, actúan, digamos, a la brava y terminan asesinándolo. ¿Y él está implicado? Él está implicado porque era una de las cabezas en ese entonces en la DEA en Colombia. En México, él era una de las cabezas de la DEA en Dallas y estaba supervisando prácticamente una operación que seguía la DEA allá en Estados Unidos para capturar a los Zetas. Detienen a 2 líderes de los Zetas. Ellos piensan que unos ahí traficantes y demás, cuando se dan cuenta que tenían contacto directo con Z40 y Z42, Miguel Ángel Treviño Morales y Oscar Omar Treviño Morales, los 2 hermanos que encabezan esta organización, y presionan a ellos para que consigan los números de teléfono de las BlackBerry, se los proporcionan a la agencia de la DEA y la DEA se los entrega a la Unidad de Investigaciones Sensibles de la Policía Federal, aún a sabiendas de que ellos tenían de que esa unidad estaba infiltrada por el crimen organizado. Se las dan y en cuanto se las dan, le dan el aviso las autoridades mexicanas de la Policía Federal a los Zetas de que había ocurrido, prácticamente le dijeron, tienes ahí unos espías, te pasaron esta información, tal. ¿En qué acaba eso? En una masacre en Allende,
donde pues, se meten los Zetas y todo lo que estuviera ligado a estos dos sujetos lo erradican, ya fueran niños, ya fueran mujeres, que acaban con todo, meten maquinaria, ya lo hemos dicho aquí, se los llevan incluso algunos al penal de Piedras Negras y ahí acaban. Y esto que tienen... Los incineran. Los incineran. Y que tienen esto Terricol, pues fue una de las cabezas que estaba supervisando ese operativo. Es escalofriante la cantidad de datos que envuelven al nominado director jefe de la DEA de Estados Unidos, y que por supuesto que es importante tenerlos en cuenta, porque además este personaje, Cole, está vinculado con la integración de la lista negra. Total. O la lista Marco, que supuestamente atribuye, o que la lista que asocia a políticos mexicanos, particularmente de Morena, con el crimen organizado. Vamos a ver el trabajo de Obed sobre este personaje. Terry C. Cole, o Terry Cole, como le llaman todos, es el elegido por Donald Trump para encabezar la Administración para el Control de Drogas, la DEA, pese a no tener la suficiente experiencia para encabezar esta agencia, como se han quejado exagentes en los últimos días, al señalar que sería el único director que nunca ha dirigido ninguna de las 23 divisiones nacionales, pero particularmente por su actuar en 2 matanzas en sus misiones en Colombia y México, la primera ocurrida en Bogotá en 2006 y la segunda en Allende, Coahuila, en 2011. En febrero pasado, Trump nominó a Cole para dirigir esta agencia antidrogas, destacándolo como veterano de la DEA, con experiencia en Colombia, Afganistán y Ciudad de México. Lo cierto es que dentro de la misma corporación estadounidense existen dudas sobre el papel que podría tener este personaje. Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, expuso sin embargo que en realidad se trata de un títere que colocó Donald Trump para poder imponer sus decisiones y no pasar lo que ocurrió en su primera administración, en donde encontró resistencia a las medidas que tomaba en determinados temas. Era agente de la DEA por aproximadamente 21 años. En realidad tiene un perfil muy débil, porque él fue supervisor, por ejemplo, en Dallas, Texas. Estuvo ahí como jefe de grupo, que es la primera línea de supervisores. Estuvo como jefe de grupo en Dallas, Texas por 7 años, 8 meses. Y luego estuvo de supervisor como agregado adjunto en México, en la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México, pero nada más por 1 año y 1 mes. Y entonces los otros puestos que él tuvo, sí estuvo como agente en el campo y luego también como un elemento administrativo. Solo que el perfil no, como te digo, no lo miro como un perfil fuerte, porque nunca supervisó a una división de la DEA, nunca. Y aparte, nunca llegó al servicio ejecutivo, que yo creo que es muy necesario, solo que ahora mucha gente ha escrito una carta al Congreso, también han hecho entrevistas con CNN y con otros personajes de la prensa, diciendo que él no es el adecuado para dirigir la DEA, y luego también hablan de que él estuvo metido en una masacre que sucedió en Allende, México, donde los Zetas
fueron en un alboroto de 3 días, casi quemando todo ese pueblo, y secuestraron y mataron aproximadamente 300 personas. También hubo una situación en Colombia donde mataron a varios elementos de la Policía Nacional, solo que no sé qué papel jugó él, pero los ex elementos de la DEA que escribieron la carta dicen que es curioso y que no es una coincidencia que él estuvo vinculado con esas dos situaciones en 2 países. Y te digo que Harrison Fields, que es un vocero para la Casa Blanca, dice que es la persona adecuada, y no es la persona adecuada. Si no ha dirigido una división, ¿cómo va a dirigir toda la agencia de la DEA? Y dice Fields que si las personas como que no apoyan a Terry Cole, que ellos no están, como te digo, no están de acuerdo de combatir las drogas, que es una mentira. Se trata al contrario. Yo creo que el público quiere una persona que tiene bastante experiencia como supervisor y no como simplemente un jefe de grupos la mayor parte de su carrera, y no también en México, pero eso es muy poco. Y entonces nunca ha desarrollado estrategias grandes para combatir el narcotráfico, y la Casa Blanca también miente, porque Donald Trump dijo que él había dirigido 17 agencias en Virginia como el secretario de Seguridad Público. Y eso no es cierto. En efecto, Harrison Fields, portavoz de la Casa Blanca, ha sostenido que Cole es la elección perfecta para cumplir con el mandato del presidente Trump de poner fin a la distribución de drogas en Estados Unidos, e incluso afirmó que quien diga lo contrario no prioriza el bienestar de los estadounidenses. Lo cierto es que más de una decena de exfuncionarios de la DEA hablaron con CNN para señalar cómo dentro de esta agencia existen dudas sobre el desempeño de Terry Cole, particularmente porque 2 incidentes letales en el extranjero, una operación fallida de un escuadrón de la policía colombiana, aprobado por Estados Unidos, que dejó 10 agentes locales muertos, y la brutal represalia de los Zetas en Allende, Coahuila, a partir de una filtración de la DEA. Tanto en Colombia como en México, según dijeron los exagentes de la DEA a CNN, figuras clave de esos casos trabajaron con un agente llamado Terrence Cole. La naturaleza exacta del papel de Cole en esos incidentes nunca se ha hecho pública, en parte porque la DEA se ha negado a publicar 2 informes internos que, según exfuncionarios, se elaboraron tras el derramamiento de sangre en Colombia y México. Por los mismos, los exfuncionarios de la DEA enviaron en días pasados una carta sin firmar a los legisladores pidiéndoles que interroguen públicamente a Cole sobre sus acciones en esos casos y, en general, planteando inquietudes sobre su historial en la agencia. Aproximadamente una decena de exfuncionarios de la DEA contribuyeron, según el autor principal, de los cuales aproximadamente la mitad hablaron con CNN. La mayoría de los críticos que hablaron con CNN pasaron décadas en la DEA y alcanzaron puestos ejecutivos. Varios trabajaron directamente con Cole, aunque ninguno conocía de primera mano sus acciones en Colombia o México. Terry Cole es además uno de los 2 agentes de la DEA que son vistos como los autores de la lista de 35 servidores públicos actuales y de la anterior administración a quienes vinculan con el narcotráfico, en venganza porque el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó ponerle un freno a las operaciones ilimitadas de los estadounidenses en territorio mexicano. El periodista Tim Golden, quien acusó a López Obrador de vínculos con el narco, sin más pruebas que testimonios de la DEA,
ha planteado en 2 artículos en ProPublica la autoría de Cole en esta lista. En uno, describe cómo en 2019, cuando México puso reglas a la DEA, un pequeño grupo de agentes, entre ellos Terry Cole, recabaron información de bases de datos y expedientes judiciales, y recopilaron expedientes sobre funcionarios mexicanos sospechosos de colusión con las mafias. Posteriormente, en un segundo artículo, Golden, un ex reportero de The New York Times y otros medios estadounidenses, ahondó que Terrence Cole y Matthew Donaghy fueron los 2 exfuncionarios de la DEA en la Ciudad de México que supervisaron la compilación de la lista de 2019 y también propusieron que el Departamento de Estado cancelara las visas estadounidenses de algunas de las figuras políticas mexicanas mencionadas en ella. Altos diplomáticos estadounidenses rechazaron esa propuesta. Exfuncionarios dijeron a Golden que Cole, quien llegó a la Ciudad de México a finales de 2018 como subdirector de la Oficina Regional de la DEA, propuso que si los agentes de la DEA no conseguían que los funcionarios mexicanos colaboraran con ellos para perseguir a los narcotraficantes, ¿qué tal si se perseguía a los funcionarios corruptos que protegían sus operaciones? Fue cuando un equipo de agentes de la DEA recopiló archivos de unos 35 posibles objetivos, desde comandantes policiales, militares, hasta funcionarios del gabinete mexicano. Hoy busca encabezar la DEA, aunque de acuerdo con Mike Vigil, en realidad no hará nada que no le permita a Trump. Yo creo que Terry Cole va a seguir con la misma narrativa, que México no está haciendo nada. ¿Por qué? Porque Donald Trump, como dije a un principio, nada más quiere títeres, porque él aprendió bajo de su primera administración que él no quiere a personas que le dicen no, que no puedes hacer esto. Él aprendió y ahora, si te fijas, todos son incompetentes, todos son títeres, incluyendo Marco Rubio, y apoyan la narrativa. Esta semana, sin embargo, ha revelado una información relevante. Con base en información documental y testimonial, se acredita cómo Adrián Rubalcaba, el nuevo director general del Metro de la Ciudad de México, fue un operador muy relevante en las elecciones de la Ciudad de México en 2024. Él propuso y Morena avaló la Operación Dragón. Él se hace llamar Dragón, Adrián Rubalcaba, y esta operación, que lleva su apodo, se llevó a cabo de manera particular en la alcaldía Benito Juárez. Tenía el propósito de hacer ganar a los candidatos de Morena, no solamente a la jefa de gobierno Clara Brugada, sino a la candidata a alcaldesa Leti Varela, y a candidatos y candidatas a diputaciones federales y locales. Resultó un fiasco, pero él sí logró la dirección del metro. Es una operación que está documentada, está plenamente documentada en una denuncia que se presenta a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que la desecha. Curioso esto, fue Monse hablar a la conferencia de prensa de la dirigencia nacional de Morena el miércoles y les preguntó sobre este caso, diciéndoles que ya lo había desechado la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. La comisión, y dice la dirigente Luisa Alcalde Luján, no, pues que debe seguir todavía su investigación y demás. Y Monse le volvió a insistir, es que ya se desechó. No sé si no comprendieron lo que estaba diciendo Monse, pero insistieron en que no querían pronunciarse hasta que se desahogara toda la investigación, una investigación que ya fue desechada. Parte de los equívocos que también en Morena existen sobre precisamente la llegada de Adrián Rubalcaba al gobierno de la ciudad. Hay que precisar, no llega a Morena. No se afilia a Morena, Adrián Rubalcaba. Simplemente forma parte de un gobierno, el gobierno de la Ciudad de México, pero es un nombramiento que ha resultado muy controvertido. Hay un sector de Morena que dice, es absolutamente inaceptable que un personaje con la biografía de Rubalcaba se incorpore a un gobierno, no a Morena,
Entonces, pues es un asunto de interés público por la biografía del personaje que recibe ese nombramiento, y hubo miembros de Morena que se acercaron a Sin Embargo para hacer entrega de esta información, y es una información de interés público. ¿A poco no deberíamos publicarlo? Claro. Naturalmente que un periodista de un medio que tiene conocimiento de un asunto de interés público debe publicarlo, y ese es el caso. Pues sin más los dejamos con esta investigación, este trabajo que hicimos mi compañera Montserrat Antúnez y su servidor. Adrián Rubalcaba Suárez, un político que ha sido miembro del PRI y del Partido Verde antes de servir al gobierno en la capital, ofreció un caudal de votos para la coalición de Morena en las elecciones federales de 2024, por medio de una estructura piramidal financiada con más de 21 millones de pesos. El exalcalde, sin embargo, perdió la demarcación territorial que gobernó, Coajimalpa, y además no cumplió con su promesa de arrebatar al Partido Acción Nacional la alcaldía Benito Juárez. Aún así, fue recompensado con un puesto destacado dentro del histórico bastión de la izquierda, la capital mexicana. Rubalcaba ha sido señalado como agresor de periodistas, medios de comunicación y políticos. La Comisión Nacional de Seguridad, agencia que controló durante años las tareas de inteligencia del Estado mexicano, lo investigó y con ayuda de un juez federal lo grabó ordenando ataques a individuos e instituciones. Hoy, de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, es una persona distinta. El plan electoral fallido fue coordinado con la dirigencia de Morena en la Ciudad de México, encabezada por Sebastián Ramírez Mendoza y Tomás Pliego Calva. Se llamó Operación Dragón y estuvo basado en la promoción y acarreo de votos. Su promesa fue hacer ganar a los candidatos de la izquierda en la alcaldía Benito Juárez. Resultó un fiasco. Rubalcaba, señalado como un hombre violento que se llama a sí mismo Dragón, en cambio recibió como recompensa la Dirección General del Metro en la capital mexicana, que maneja miles de millones de pesos y para el 2025 tiene asignado un presupuesto histórico. Sebastián Ramírez Mendoza, hoy subsecretario de Turismo y parte de ese operativo, fue contactado por periodistas de Sin Embargo en 2 ocasiones. Desde la primera ocasión se le preguntó cuál fue la operación electoral de Rubalcaba a la coalición encabezada por Morena en la Ciudad de México. En ese primer momento respondió, y al insistirle en una segunda oportunidad, prefirió no contestar. La Operación Dragón fue descrita a detalle por 9 miembros de la Comisión de Evaluación del Proceso 2024 de Morena en Benito Juárez en una denuncia que presentaron en abril ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia contra Ramírez Mendoza y Pliego Calva, debido a que con este plan de Rubalcaba Suárez se perdieron los principios del partido, pero además porque los resultados obtenidos fueron los peores en la historia de esa demarcación que el PAN controla desde 1997. En el documento firmado por los morenistas Luis Gerardo Corona Gayol, Carlos Murillo Benítez, Amalia Alcázar Hernández, Guillermo Aguirre Herrera, Jerónimo de Jesús García Barrera, Araceli Patiño Aguilera, América Patiño Aguilera, Nora Benavides Sosa y Jaime Girones Victoria, y que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia desechó, se detalla quienes participaron en la presentación y ejecución del plan de Rubalcaba Suárez. Para presentar la Operación Dragón, se realizaron 2 reuniones, una el 14 de marzo de 2024 a las 16 horas, a puerta cerrada, en la calle de Antonio Maura, 143, Colonia Moderna, con la presencia de Tomás Pliego, Leticia Varela, Camila Martínez, Pablo Hernández, René Vivanco y toda la estructura de Morena en Benito Juárez. En ese entonces, Pliego Calva se desempeñaba como delegado de Morena en funciones de presidente. Hoy es secretario de Atención Ciudadana en la Ciudad de México. Leticia Varela fue la candidata de la coalición Morena, Verde y PT a la alcaldesa de Benito Juárez. Camila Martínez fue candidata a diputada local, actualmente secretaria de Comunicación de Morena a nivel federal. El expriista René Vivanco era candidato a diputado federal con el Partido Verde y Pablo Hernández era candidato a diputado local por el Distrito 17. Nora Benavides, militante de Morena y coordinadora operativa territorial, asistió a esta reunión en la que les quitaron los celulares para que Carlos Zarza, exfuncionario de la alcaldía Coajimalpa, les explicara cómo sería la estructura que seguirían para conseguir votos. Así lo detalló. En la primera nada más fuimos nosotros los que formábamos la estructura de Morena, Benito Juárez. Fueron, pues ahí nos convocó, digamos que era nuestra distrital, nuestro enlace distrital, que era Adriana Correa,
y ella nos convocó ahí y fue una reunión en Antonio Maura donde nos recogieron los celulares y nos explicaron el programa. Y en esa fecha nos explicaron cómo iba a ser la estructura. No nos hablaron de gratificaciones ni nada de eso, sino que nosotros teníamos que conseguir esos simpatizantes y esos a su vez otros simpatizantes. ¿Cuál fue la reacción al tú comentar tanto a Tomás Pliego, que entiendo estuvo en esa primera reunión, a la candidata Leticia Varela, Camila Martínez, Pablo Hernández, René Vivanco, ellos que les comentaban, ¿no? Se les hizo muy fácil. De hecho, el único que me respondió fue Carlos Zarza y me dijo, no, pero es que vas a ver cómo en adelante se puede, o sea, me doró la piel, la verdad. Y los demás no participaron. Otra reunión se realizó en la calle Libertad 80, Colonia Niños Héroes, en la demarcación Benito Juárez, en la Ciudad de México, con la presencia de Adrián Rubalcaba, Carlos Zarza, Leticia Varela, Camila Martínez, Pablo Hernández, René Vivanco, Sofía Vélez Reynoso y Alfonso Flores Durón y Enciso, y en la que también estuvo presente el señor Roberto Torrens, miembro de la Comisión de Evaluación. Luis Gerardo recuerda que en ese encuentro también resguardaron desde el inicio sus celulares. Así lo platicó. Yo estuve en Libertad 80, exprofeso por una invitación de compañeros militantes del partido. En la entrada de Libertad 80, un local, un salón, nos quitaron los celulares, nos registramos y pasamos ahí al salón, donde nos hablaron la mayoría de los concejales, candidatos a concejales, de los suplentes, los candidatos a diputados locales, sus staff, el René Vivanco, que era el candidato a diputado federal, Leticia Varela, que era candidata a la alcaldía, y posteriormente había un staff de personas que yo no conocía. Después me enteré que se llamaba Carlos Zarza, un señor que nos estuvo explicando inicialmente, luego otra dama, que venían de parte del señor Adrián Rubalcaba, y ya al final llegó Adrián Rubalcaba y nos explicó de manera muy esquemática, muy cordial, de qué se trataba esto, ¿no? ¿Qué les explicó? Nos dijo que era pues una pirámide, una red de personas que nosotros íbamos a ser los jaguares, que era lo más alto de la pirámide, y después iba permeando hacia abajo, ¿no? Entonces me salí de la reunión, recogí mi celular, pero algo que, perdón, me adelanté, fue que iba a haber una rifa de un vehículo al jaguar que ganara en su seccional, que tuviera el 100% o el que más tuviera de votación en su sección, es el que iba a ganar un auto. Que el señor Rubalcaba le dijo a Leti, que estaba al lado mío, Leti Varela, sí, pues ahí Leti dirá qué carro va a dar, y Leti no contestó nada. Yo ya me despedí, pasé por mi celular y me retiré. Ya no supe más, ya no quise participar más en esto de Operación Dragón, pero bueno, al final de cuentas, en Benito Juárez fue un fracaso. Los jaguares eran las personas que nosotros conseguíamos de cada sección. Eran 10 personas que nos pedían. Y estas personas estaban enlistadas, teníamos que poner una lista con sus nombres, su dirección, su teléfono, su INE y su fotografía. Esos eran los jaguares. A nosotros nos llamaban guerreros águila, ¿o qué era? Águila. Águila, sí. Coordinadores operativos territoriales o guerreros águila. Guerreros águila. Y sí. En esta reunión a la que tú recuerdas, Luis, desde esa reunión se habló ya del nombre Operación Dragón, ¿así se las mencionaron o fue con el paso de...? No, con el paso del tiempo nos dimos cuenta porque los operativos que hacía Adrián Rubalcaba en sus vestimentas venía Operación Dragón, unas camisas blancas con letras así de manera vertical,
donde decía Operación Dragón. Por eso lo dimos. Nosotros lo único que nos llamó la atención eran estos nombres aztecas o prehispánicos de guerreros jaguares, caballeros águilas, aztecas, fuegos y demás, pero no preconcebíamos el nombre como Operación Dragón, sino nada más como una red de apoyo, decían ellos, que era una red de apoyo para ganar la alcaldía. Presumió Adrián Rubalcaba que la primera vez que implementó este operativo en Coajimalpa, él tenía el 4% de intención de voto en Coajimalpa y ganó con este proyecto, con esta red. Eso fue lo que nos dijo ese día que estuve yo. Entonces pues dije, pues es algo muy exitoso, pero al final de cuentas es una compra de votos. O sea, yo le doy a alguien un dinero para que consiga más votantes. La operación consistiría en que 209 coordinadores de operación territoriales asegurarían 1,000 votos por sección, dando un total de esos 209,000 votos, y en otra vertiente, esos coordinadores utilizarían un esquema piramidal y formarían 209 nodos primarios y que fueron llamados águila. Cada águila convencería a 10 jaguar, formando un segundo nivel de 2,090 nodos, quienes a su vez convencerían a 10 nodos llamados azteca, formando 20,900 nodos en un tercer nivel, y luego en un cuarto nivel cada azteca convencería a otros 10 nodos llamados fuego, dando un total de 209,000 nodos que se traducirían en votos. Los coordinadores de operación territorial llamados águila, más 2,090 jaguar, más 20,900 azteca, más 209,000 fuego, contarían con información y formación política, conocimiento del proyecto de la 4T, de quiénes eran los candidatos y su programa de gobierno, lo que facilitaría tener argumentos suficientes para explicar, convencer a los vecinos de por qué habría que votar por Morena, se lee en la denuncia. Pero no fue así. Los resultados para Morena en Benito Juárez fueron los peores de la historia, ya que para la elección presidencial solo se ganó en 3 secciones de las 254 y para la jefatura de gobierno se ganó solo en una. Los votos para la alcaldesa fueron 72,518, para diputado federal fueron 75,915, para diputado distrito 17 fueron 52,577 y para diputada distrito 18 fueron 56,137 votos. La Corte del Estado de Miami, que encabeza una juez, resuelve que Genaro García Luna, su esposa, pero también todo el entramado para un saqueo a los recursos públicos de México, deban pagar. Y es una sentencia muy relevante para el gobierno de México, lo que resolvió la jueza del estado de Florida, porque más allá de las cifras mismas, que son muy importantes, lo que se acredita es ese entramado para el saqueo de recursos públicos de México, encabezado por el narcotraficante Genaro García Luna, mano derecha de Felipe Calderón, en cuyo gobierno obtuvo ganancias y las continuó de manera muy importante en el gobierno siguiente, el de Enrique Peña Nieto. Así es, la Corte lo que determina es que Genaro García Luna tiene que pagar $748 millones y su esposa Cristina Pereira 1,740 millones. ¿Por qué estos montos? Hablan ustedes con tú, Álvaro, y Alejandro Blancón, Pablo Gómez Álvarez, quien es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y él lo que les explica es que pues el monto se triplicó porque ni Genaro García Luna ni su esposa, que está allá en Estados Unidos, acudieron a las audiencias pues ahora sí que a presentarse ahí ante la autoridad judicial. Entonces la ley de ese estado establece que cuando pues no acuden, no están ahí presentes, pues entonces se les impone el pago de la multa 3 veces a lo que estaba requiriendo el Estado mexicano a partir de lo que tenía documentado del desfalco que ocasionaron al Estado mexicano. ¿Por qué es menos lo de Genaro García Luna?
y más lo de su esposa. Al momento en que ellos presentan la denuncia contra Genaro García Luna, solamente tenían acreditado un fraude en una cantidad inferior y por eso es menor. Ahora, ya posteriormente, mientras elaboran mayormente el caso, pues van también y presentan esta denuncia contra Cristina Pereira y es por eso que presentan un monto mayor y en ese sentido es que es mayor lo que tiene que pagar. Pero aquí hay algo clave y eso es algo que les comenta, les esclarece Pablo Gómez. Esto no significa que tengan que pagar y demás. Él dice, el pago es lo de menos. Aquí lo importante es que desde ahora, en cuanto se tenga detectado que Genaro García Luna y su esposa, ya sean ellos como personas físicas o ellos a través de personas morales, de empresas, de factureras o hasta incluso de testaferros, siempre y cuando se documente, el Estado mexicano puede reclamar que se les devuelvan propiedades, cuentas, todo lo que encuentren que tenga relación con este esquema fraudulento que llevó a cabo el superpolicía de Felipe Calderón y su esposa. Sí, lo que demuestra también lo resuelto por la jueza en Miami es que hubo, y así lo refiere también Pablo Gómez, una trama que, digamos, echa por tierra el cambio ofrecido inclusive por el propio Partido Acción Nacional con Vicente Fox y Felipe Calderón. Es un régimen de transición que en realidad no fue tal, sino fue la continuación del mismo Estado corrupto que jamás se desmontó y que solamente hasta el 2008 comenzó a demolerse. Entonces, es una conversación que tuvimos con Pablo Gómez sobre este asunto que efectivamente ha hecho enmudecer una vez más no solamente a Felipe Calderón, sino a todos los cómplices, incluyendo a los opinadores que fueron pues comparsas de Genaro García Luna, de este narcotraficante preso en Estados Unidos. Veamos. El comunicado o la nota que dio la UIFOI no suma en absoluto, está dando simplemente el detalle de qué fue lo que la jueza resolvió. ¿Y por qué lo resolvió? De lo que fue demandado García Luna, el triple son 748. Ese dinero es el mismo dinero de lo que fue demandada Linda Cristina Pereira. No son dineros distintos, no son operaciones distintas, son los mismos contratos hechos por ambos. Bueno, promovidos por ambos. Los contratos los hacía una empresa X, que se había constituido en Panamá. ¿Me entienden? Porque todos estos eran puras triangulaciones para lavar dinero. Perdón. 2.740 es la cantidad por la cual fue demandada Pereira. ¿Por qué fue demandada por una cantidad mayor? Porque el momento de la demanda no fue el mismo. Primero García Luna fue demandado, después fue Cristina Pereira. Cuando Cristina Pereira fue demandada, ya se conocían más cosas. Exacto. Ya habíamos descubierto más contratos. Entonces la cantidad subió. En realidad la cantidad total que ambos, de las operaciones que ambos hicieron, es la tercera parte de 1.740 millones de dólares. Sáquenle tercera y esa es la cantidad que, como está dicho aquí, que está implicada en los contratos y que llegó a la 625 millones de pesos. Pagó el gobierno de México en la trama corrupta de García Luna. Entonces, de regreso me voy al comunicado. Dice el comunicado que Genaro García Luna, leo literal,
deberá cubrir por concepto de reclamo del demandante, el gobierno de México, la cantidad de 748 millones y pico. 829 y tal dólares norteamericanos. Sí. Linda Cristina Pereira, por concepto de reclamo del demandante, el gobierno de México, deberá cubrir el monto de 1.740 millones de dólares norteamericanos. De acuerdo con la ley de Florida, la sentencia equivale a 3 veces la cantidad de dinero por la que el gobierno de México los demandó originalmente. Es decir, Sí. es la que se va a tomar es la mayor entonces, Pablo, si son las mismas causas. No, son sentencias distintas para cada cual. García Luna tiene un adeudo con el gobierno de México de 748. Ajá. Ya pagó una parte, 2,5 millones. Luego vemos eso. Linda Cristina Pereira, de 1,740. Así es la ley. Sí es la ley. Entonces sí suman. No. Bueno, suman. A ver, no pueden sumar si corresponden a adeudos de distintas personas. Bueno, es correcto, sí. Cada quien tiene su carga. Su carga. Punto. Eso es la verdad. Ahora, entonces lo pero correcto el dinero sobre el cual se está calculando esas cantidades es la misma masa defraudada, la misma masa de los contratos. Lo que pasa es que, como digo, García Luna fue demandado antes y la cantidad que se conocía era menor. Y Pereira fue demandada después, la cantidad que se conocía ya era todo. Pero ambos fueron demandados por la totalidad del dinero de la trama corrupta, cada uno por su lado. Y la sentencia, como no comparecen ante el juicio, se entiende que admiten la demanda. Y al admitir por omisión, por ausencia, la demanda de cada uno de ellos, la juez dice: tú fuiste demandado por 3 pesos, vas a tener que pagar 9. Tú por 5 pesos, vas a tener que pagar 15. Esa es la ley de Florida. Excepto cuando vas al juicio, ahí ya no te aplican el triple. Ahí ya te van a aplicar lo que te tengan que aplicar. También esta semana, sin embargo, producto del trabajo de nuestras compañeras y compañeros, pues hay un trabajo sobre los grandes negocios de la familia Trump a partir de que el patriarca Donald Trump está en la presidencia. Es como el modelo adoptado por Trump de llegar a la Casa Blanca y utilizarla como un escaparate para hacer sus negocios. Estamos hablando de proyectos inmobiliarios entre los que se contemplan construcción de varias torres, campos de golf, en las ciudades más ricas de Medio Oriente, donde estuvo, por cierto, en funciones de su cargo hace unos días, allá en Medio Oriente, presumiendo que lo habían recibido, incluso que le ofrecieron un avión. O sea, híjole, evidentemente lo que tendría... Es un escándalo allá en Estados Unidos, pero pues para Donald Trump, un hombre que ya ha sido condenado, que salvó y demás, creo que es un criminal. Es lo de menos para él, supongo. Y sobre todo cuando uno ve también el contexto en el que entre este vasto y amplio número de negocios también están sus criptomonedas, que de acuerdo ahí con distintos anuncios ahora representan el 40% de su patrimonio neto, un patrimonio que él nunca ha querido hacer público y sobre el cual él blofea mucho que tiene tanto. Ya después, creo que ni siquiera está entre los 100 millonarios, bueno, de los 100 hombres más ricos de Estados Unidos, en las últimas mediciones que recuerdo. El chiste es que estaban hablando de 2.900 millones de dólares, más o menos, lo que tenían estas criptomonedas de Trump y de Melania, que representan ahí un, digamos, recurso importante que él ha capitalizado a partir de que está en la presidencia de Estados Unidos. También recordamos, ya tiempo atrás habíamos reportado aquí ese deseo que él tiene
tiene ahí de meterse en Franja de Gaza, haciendo también una serie de negocios, él y sus hijos, que están muy, muy metidos a través de todas estas Trump sus corporaciones con este nombre de Trump. Y no olvidemos ese anhelo que tiene Trump latente, que nunca se le ha cumplido, Álvaro, pero que nunca lo ha desechado, de también hacer negocios allá en Rusia, que para muchos eso también ha significado el que tenga esta relación cercana y próxima con Vladimir Putin, ¿no? Tal cual. Pues vamos a ver este video. Proyectos inmobiliarios, entre los que se contempla la construcción de varias torres y campos de golf en las ciudades más ricas de Medio Oriente, inversiones millonarias en su empresa de criptomonedas, son solo algunos de los negocios con los que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está buscando beneficiar a sus empresas, haciendo uso de su cargo como jefe de Estado de la Unión Americana, lo que quedó evidenciado en su más reciente gira a esa región. La semana pasada, el senador demócrata Chris Murphy denunció que Trump realizó su gira por Medio Oriente para beneficiar a sus negocios, lo que se evidenció con los acuerdos multimillonarios que pactó con 3 de los países más ricos de esa región: Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Este último incluso le regaló un Boeing 747 al estilo de los jeques árabes. ¿Está haciendo favores a otras naciones a cambio de pagos en efectivo para él mismo?, afirmó Murphy durante una entrevista para la cadena noticiosa MSNBC. No es un momento normal, y no debemos actuar como si lo fuera, agregó el legislador estadounidense. El pasado 16 de mayo, Trump cerró una gira por países como Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, los cuales prometieron inversiones multimillonarias en la Unión Americana. El presidente estadounidense se mostró complacido por las inversiones que pactó. Es la mayor inversión que nunca han hecho, y lo valoramos de verdad. Los vamos a tratar como ustedes se merecen, de forma magnífica, expresó Trump, quien regresó a su país con el ofrecimiento por parte de Qatar de un Boeing valuado en $200,000 millones, otros $600,000 millones por parte de Arabia Saudita y $1.4 billones en inversiones durante los próximos 10 años por parte de Emiratos Árabes Unidos. A principios del mes de mayo, Eric Trump, hijo del mandatario norteamericano, anunció la construcción de una nueva torre en Dubái, edificación que estará a cargo de la organización Trump en asociación con la empresa Dart Global, y cuyo valor bruto de desarrollo ascenderá aproximadamente a $1,000 millones. La torre contará con 80 pisos, en los que albergará un hotel de lujo, 2 penthouse, departamentos premium y la piscina más alta del mundo al aire libre. Se prevé que su construcción termine en 2031. Otro que estaría obteniendo beneficios de la presidencia de Trump sería su yerno Jared Kushner, quien a través de un fondo de capital riesgo podría recibir más de $3.500 millones de fondos estatales de Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Qatar. El pasado mes de febrero, Eric Lipton, periodista de The New York Times, evidenció cómo Trump y Kushner están impulsando negocios familiares cada vez mayores en Medio Oriente. Pero también el mandatario estadounidense ha logrado acuerdos con los que medios de comunicación y plataformas de redes sociales aporten donaciones multimillonarias a su biblioteca. Por ejemplo, X, propiedad de Elon Musk, indemnizará con $10 millones a Trump por haberle cerrado su cuenta en 2021, cuando ocurrió el asalto al Capitolio, pese a que la demanda fue desestimada en primera instancia. Por su parte, la cadena de televisión ABC News y su presentador, George Stephanopoulos, acordaron destinar $15 millones al fondo de la biblioteca de Trump con tal de que una demanda por difamación fuera cerrada. Pues bien, Álvaro, en este último tema que preparó nuestra compañera Dulce Olvera, que está todavía metiéndose a cada una de las contralorías ciudadanas en los estados para reportar qué es lo que sucede en las entidades, sobre todo ahora que Conagua ha pedido hacer esta revisión de las concesiones a nivel nacional, expone en este trabajo el caso de Puebla, donde Rafael Moreno Valle, ya fallecido, privatizó el agua en su gobierno ya en 2012. A la fecha sigue estando en ese estado el servicio de agua. Ella lo que comenta es que
son altos los precios por ser un modelo privado, pero las personas reciben con cortes, con tandeos, es decir, ahí salteado un día sí, un día no, de tal hora a tal hora, lo que conocemos aquí en la Ciudad de México muchos. Bueno, la diferencia es que allá tienen que estar pagando por este servicio, e incluso ahora que está Alejandro Armenta, pues sigue igual, y él le ha dicho que no lo puede regresar a como estaba porque va a tener que pagar indemnizaciones millonarias que representarían un boquete para las arcas del Estado, es lo que dice. Las privatizaciones son siempre grandes negocios para los amigos de los políticos. Rafael Moreno Valle, un priista de toda la vida que repentinamente se brinca al PAN, gana en 2010 la gubernatura de Puebla en una coalición del PAN con el PRD, y bueno, pues era al final de cuentas el PRIAN. Efectivamente, una de las acciones entre tantas que beneficiaron a los grupos económicos de Puebla y de fuera de Puebla fue el agua. Privatizó, pero ya los gobiernos que lo sucedieron en el estado, como el de Miguel Barbosa, ya fallecido, y el de Alejandro Armenta Mier, no lo han revertido. ¿Cuál es el esquema escandaloso de esta privatización? Bueno, nuestra compañera Dulce Olvera lo ha documentado también en este reportaje publicado en Sin Embargo y también en este reportaje en video. Pues veamos. En la zona metropolitana de Puebla, el servicio de agua y drenaje es privado. Desde 2014, durante el gobierno de Rafael Moreno Valle, el sistema operador público le cedió sus concesiones de agua a la empresa Concesiones Integrales, la cual recibe quejas por tandeo y recortes de suministro. Así lo notificó la Contraloría Autónoma de Puebla a la Conagua, sin que hasta el momento reciban respuesta concreta. El sistema operador de los servicios de agua potable y alcantarillado del municipio de Puebla le cedió por 30 años su obligación de dar el servicio público a la empresa Concesiones Integrales, la cual ahora controla las 13 concesiones que dio la Conagua entre 1994 y 2022. Pese a las quejas de los usuarios por tarifas altas y tandeo en el suministro, el gobernador Alejandro Armenta afirmó que no pueden retirar la concesión del servicio porque le costaría a Puebla una indemnización por más de 20,000 millones de pesos. María Eugenia Ochoa, economista e integrante de la Contraloría Autónoma de Puebla, planteó en entrevista que bastaría con los vicios con que se dio para cancelar la concesión del servicio a esa empresa privada. En el caso de Puebla, tenemos también que se privatiza el agua desde el 2014. En el 2013, finales, se da la concesión en un proceso obscuro, amañado, que hemos denunciado, que incluso está planteado que los vicios legales servirían para tumbar la privatización del agua, del servicio de agua público. Y es el servicio del agua y el saneamiento, porque esta empresa distribuye agua para 6 municipios, Dulce, incluyendo la capital. Y ahí se incluye Cuautlancingo, y en Cuautlancingo está la Volkswagen. Hay 26 sistemas operadores de agua en el estado de Puebla, que están operados a partir, de alguna manera, de acuerdos que vienen desde el gobierno estatal, desde la Comisión Estatal de Agua, y funcionan 26 sistemas operadores, de los cuales uno ya está privatizado, que es Suapap, y ahí es Suapap mismo. Se quitó la atribución de dar el servicio y se lo dio a una empresa que es Concesiones Integrales, SADCB, o llamada también irónicamente Agua de Puebla para Todos. Sin embargo, informó previamente que la privatización de este derecho humano se permite en el marco de la salinista Ley Nacional de Aguas en ciudades de Quintana Roo, Veracruz, Coahuila y Aguascalientes, donde los usuarios también padecen de cobros arbitrarios, cortes por impago y tandeos. Pues bien, Álvaro, esos fueron los temas. Una semana complicada en cuanto a lo que se vive
en la Ciudad de México. Y digo lo que se vive porque es algo que aún va a continuar en cuanto a las investigaciones, pues sigan su curso, y sobre todo por todas las dudas que persisten alrededor. Y también en lo internacional, con este panorama de los halcones de Trump cada vez ahí anidando a este presidente, que lo que hemos visto es que parece que llegó en este segundo mandato convencido de armarse de gente que haga lo que él quiere y de ganar una buena lana prácticamente. Estos temas y otro, y también la Operación Dragón, que vamos a seguir metiéndonos y publicando porque todavía hay mucho que contar en ese tema, Álvaro. Sin duda. Así es que quizá el próximo viernes, en una semana, ya tengamos más claridad sobre el móvil y quién está detrás del doble asesinato que ha simbrado al gobierno de la Ciudad de México y también al gobierno federal. Es importante que no quede impune no solamente quienes ejecutaron este doble homicidio, sino quienes lo ordenaron. No solamente los autores materiales, sino los autores intelectuales. Ya le informaremos a usted. Hoy, muchas gracias.